y hacer un poco de lío, como el que hace habitualmente este amigo que está en comunicación con nosotros, es el presidente del Partido Demócrata Cristiano de Capital Federal, doctor Carlos Trabulsi. Tito Garabal te saluda. ¿Cómo te va, Carlos? Muy buenos días, Tito. Qué placer hablar contigo y en un nuevo medio de comunicación que se abre para estar al servicio del social cristianismo en Argentina. La verdad que... Es una locura que hemos arrancado con Mónica Lerose, que ya te saluda porque hoy se vino a la radio también. Hola, ¿Qué Mónica. Un tal, placer Carlos? ¿Cómo nuevamente te hablar va? contigo. Encantada, encantada No, de realmente conocerte. felicitaciones por lo que están haciendo y una mención muy especial a Oscar Companucci Un capo. al frente de todos estos trabajos que están llevando adelante desde la Federación de Obreros Católicos de la República Argentina. Realmente es para quitar y ojalá ocupe la Federación dentro del movimiento obrero el lugar que le corresponde por derecho propio, ¿no? Por derecho propio, vos sabés que, Carlos, vos lo dijiste bien y lo charlábamos con Oscar Compañocchi, que él me dice, gracias a que vos inflaste las velas y arrancamos con esto, pero la verdad que sin la decisión de Oscar, el compromiso de él y de su equipo de trabajo, pero sin esa convicción que él tiene para mirar cómo caminar hacia adelante y llevar en cada acto lo que era el pensamiento, la enseñanza, la vivencia de Federico Grote, obviamente todas estas cosas no funcionarían, como no funcionaría nada de las millones de actividades y hechos solidarios, deportivos, recreativos, sociales que tienen los círculos católicos obreros, porque pensándolo, Carlos Trabulsi, perdón que te diga Carlitos, No, la al contrario. confianza, mi amigo, pero Grote empieza con estas cosas antes que los sindicatos mismos. Fue el precursor del sindicalismo en Argentina, Federico Grote. Efectivamente, y realmente actuó con visión de estadista, y no solamente como en la parte de los trabajadores, en la parte gremial, sino también desde los políticos, porque sabés que también fue uno de los impulsores en sus comienzos del Partido Demócrata Cristiano. Claro. No dividió bien las aguas, lo gremial por acá, lo político por allá. Claro. Así que realmente fue un visionario porque ya estaba viendo qué pasaba cuando se pervertía la mezcla de lo gremial con el partidismo. Ajá. Donde se dejaba de lado las cuestiones gremiales, las cuestiones de reivindicaciones de los trabajadores, que pasaban a un segundo plano porque lo que se privilegia es el partidismo y el acceso al poder. Claro. Y vos fíjate qué es lo que ha pasado en la Argentina. El movimiento obrero argentino quedó enganchado dentro de una estructura partidaria y realmente responde más a necesidades políticas partidarias que a reivindicaciones laborales. Así que me parece que la Federación de Obreros Católicos tiene un lugar que ocupar en la República Argentina que está votando. Carlos, contanos un poquito cómo fueron tus comienzos, el porqué, ¿no?, de esta vocación. Yo creo que la política es una vocación, estoy convencida, y es una sana vocación cuando se la practica, ¿no? Como todo en la vida, porque parece que hablar de política es mala palabra hoy por hoy, y más en los medios católicos, ¿no? Parece que tuviéramos la única verdad nosotros. Claro, lo que pasa Pero es que, contanos cómo fueron tus comienzos y cómo te proyectás. Hay de claro, familia ahí, me parece. sí, lo que pasa es que la política no se le entiende como la entendemos los cristianos, que es la verdadera vocación de servicio al prójimo que se funda en el amor, y donde el poder es una mera herramienta para poder dar soluciones a las necesidades de las personas. Si el poder no sirve para eso, entramos en el tema de la corrupción. Y por eso cuando la política se la ve como ese grado máximo de la caridad cristiana, veía Pío XII, entonces la política toma otro realce, otro color, y esa es la política que tenemos que promover y tratar de llevar adelante todos los cristianos en general. Así que bueno, desde ese punto de vista, yo empecé en la política desde muy chico, influenciado por toda mi formación familiar y por mi formación educativa. Claro. Yo a los 13 años hice mi primera campaña electoral, porque en esa época yo era actor, tocaba la guitarra, fui compositor de letra y música más joven de la Argentina a los 10 años. Mirá vos, no sabía eso. Sí. Bailaba folclore, tengo premios de canto ganados. Y entonces en ese momento, a los 13 años, siendo mi padre fundador de la democracia cristiana en la capital federal, cofundador, él encabezaba la lista de diputados nacionales y no tuvo mejor idea
que proponerme hacer un jingle. Y a los 13 años inventé un jingle y salía en camionetas con los megáfonos y la guitarra durante horas cantando un jingle que en aquella época era la fórmula Alén de sueldo. Alén de Ay, sueldo, sí. sí. Que en mi jingle yo decía... Que fue la que me fórmula- hicieron a mí afiliarme a la democracia cristiana. que en el jingle yo decía es la fórmula del amor. Terminaba diciendo en la canción. Así que esa fue mi primera experiencia donde mezclé toda mi vocación artística que tenía en ese momento con mi vocación política influenciada por lo que era mi padre y también por una gran persona hoy fallecida que también fue padrino mío, Monseñor Osvaldo Musto, Oh, que era cura párroco de la parroquia Santa Elisa, donde yo estaba terminando mi primaria. y el que me acompañó en la locura de Claves para un Mundo Mejor, que hoy lleva casi 30 años, pero también fue el queridísimo, el recordado Osvaldo Musto. Así que todo eso me llevó a mí a enamorarme de la política, pero de esa política sana, como decía al comienzo. Y siempre estuve en la democracia cristiana porque estuve convencido, y estoy convencido, que es el único partido que tiene una doctrina basada en la doctrina social de la Iglesia con el enriquecimiento del aporte de los laicos, pero que fundamentalmente es doctrinario, no es un partido pragmático. Y entonces esto me llevó a soñar con una Argentina social cristiana, donde la persona sea el centro, principio y fin de toda acción política. Y en eso estamos trabajando. Han pasado muchísimos años, estoy por cumplir el 6 de febrero 59 años. Ah, un así niño. que hemos pasado muchísimo y nunca nos hemos vendido ni hemos arriado nuestras banderas. Siempre hemos defendido los valores y principios del socialcristianismo y que eso nos llena de orgullo y nos da fuerza para seguir adelante. Carlos, estamos hablando con el doctor Carlos Trabulsi, es el presidente del Partido Demócrata Cristiano en Capital Federal, un tipo bárbaro, tengo el placer de conocerlo hace muchos años también, junto con Mónica Lerose. Pero digo, una de las cosas que a mí me llama la atención es en esta Argentina tan complicada, bastardeada, donde no se logra establecer caminos políticos, donde los políticos llegan solamente por una vocación de poder, cuando dicen todo lo que van a hacer, pero jamás dicen cómo, ni sobre qué están fundamentados. ¿Cómo se hace para ir adelante con un partido que, como vos bien lo decías, tiene bases fundacionales que tienen que ver con aspectos claves de la dignidad del hombre, ¿no? Y que los ha preservado más allá de los momentos políticos? Lo que pasa es que la democracia cristiana empieza a tomar realce y fuerza cuando el pueblo va logrando niveles de educación. Claro. Cuando el pueblo empieza a darse cuenta que lo económico, por más que sea muy importante, no es lo excluyente en la vida de una persona, y donde empiezan a aparecer valores vulnerados, ahí la gente empieza a tomar conciencia de la importancia de un partido que lleve bases sociales cristianas, donde se defiende la vida, donde se defiende la familia, donde se defiende la dignidad de la persona, del trabajador, etcétera, etcétera. Entonces, se hace difícil mientras la gente tenía una visión meramente economicista. Claro. Importaba solamente el bolsillo. Por eso es muy recordada esa frase que decía que el órgano más sensible del ser humano era el bolsillo. Sí, señor. Pero a medida que fueron pasando los años y a medida, yo creo, fundamentalmente lo que ha sucedido el año pasado con la discusión de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, es decir, del aborto concretamente, nos hemos dado cuenta que había todo un pueblo, toda una mayoría popular dormida que empezó a salir de la casa y empezó a reclamar otras cosas. Y acá empieza a tomar fuerza la democracia cristiana. Por eso ahora estamos teniendo muchísimo protagonismo, no solamente en ese tema, sino en la discusión de la educación sexual integral, en la educación de la promoción de la familia, es decir, en la discusión de la lucha contra la ideología de género. Si la gente empieza a darse cuenta que ya no es una cuestión económica, sino que se están metiendo puertas adentro de sus casas en la educación de sus hijos, en el futuro de esas familias. Y entonces la gente empieza a reaccionar de esa manera, y ahí la democracia cristiana, después de tantos años de trabajo, de formación, de generación de cuadros, de estar
en alianzas electorales, empieza a tomar protagonismo y dentro de las propias alianzas electorales se nos empieza a tomar más en cuenta porque se nos pide profundamente las opiniones en estos temas. Y esto es lo que está generando que estemos creciendo mucho. Carlos, una pregunta. Vos sabés que hay muchos prometieron muchas cosas con respecto también a este tema de la vida que es fundamental para nosotros y para todos, creo que es para todos. Lo que pasa que se ha puesto como en un segundo lugar. ¿Con quién te ves? ¿Con quién te ves? Es una pregunta un poco difícil. ¿Con quién te ves gobierno? Con la esposa, pero eso que no lo digas. En la próxima, no, en las próximas, sos tremendo, bueno, Tita. Es un ¿Con tema quién difícil. te ves? Con esto de las coaliciones, de las alianzas, porque dicen una cosa, que voto, que no voto, que mañana sí, después se dieron vuelta, después votaron en contra, votaron a favor. ¿Con quién te ves en coalición? ¿Con quién te ves en alianza? Bueno, yo te puedo preguntar hablar, eso? Sí, puedes preguntar todo. Yo te puedo hablar Sí. de lo que nosotros vemos en la ciudad de Buenos Aires, que es donde tengo competencia directamente. Sí. Nosotros hoy en la ciudad estamos dentro del espacio Vamos Juntos, que es el oficialismo de la ciudad, donde tenemos grandes diferencias, pero lo importante es que esas diferencias las podemos discutir y las podemos volcar. A tal punto las podemos discutir y las podemos volcar, que si hay internas en las próximas pasos, dentro del espacio Vamos Juntos, o quizás se termine llamando Cambiemos, podremos la democracia cristiana presentar una lista alternativa, que sea una lista que promueva todos estos valores que nosotros decimos. Claro, porque vos sabés que esto me parece muy importante, esta posibilidad, porque a mí lo que me parece, Carlos, es que con este debate por el aborto que habilitó el gobierno de Mauricio Macri el año pasado, se abrió como una caja de Pandora, y vos sabés que estaba leyendo un estudio realizado por profesionales del CONICET, nada menos, que es la primera encuesta sobre creencias y actitudes religiosas en Argentina. Estableció que el 94% de los mayores de 60 años cree en Dios, mientras que un 11,3% de la población es indiferente. Sin embargo, es el que hace todo el ruido y todo el bacalao. Ahora, claro, y los que no creen te dicen gracias a Dios que no crean. Bueno, es que vos sabés que además lo impresionante es que el 61% de los que creen tiene como relación con Dios directa, y lo primero con Jesús, segundo el Espíritu Santo, tercero la Virgen María. O sea, hay un componente, yo te diría, católico muy fuerte, más allá de que se habla del crecimiento de las hermanas de las iglesias cristianas. Lo real es que aún los que no practican la religión católica tienen una vivencia de fe cotidiana religiosa. Ahora, yo pregunto, ¿cómo se va a entroncar todo esto en la próxima elección? Porque, a ver, yo como hombre de fe estoy imposibilitado de votar a alguien que propone el aborto. Correcto. ¿Qué va a pasar con eso? Bueno, por eso te digo, esta posibilidad que seguramente vamos a tener de plantear una lista alternativa dentro de Cambiemos en la Ciudad, es lo que va a generar la posibilidad que tanta gente como vos puedan volcarse a una expresión distinta. Cuando hablamos de lista, ¿incluye jefe de gobierno, todo o solamente...? No sé si jefe de gobierno. Yo creo que incluiría lo que son diputados nacionales y legisladores de la ciudad. Ajá, bien. Que en realidad es lo que en definitiva se necesita. Sí, claro. Porque donde está la discusión de estos temas no es en la cabeza. No, exacto. Porque si vos le preguntás a Larreta, está a favor de la vida, a favor de las dos vidas. Sí, Si señor. le preguntás a Santilli, está abiertamente a favor de las dos Claro, vidas. claro. ¿Me entendés? Y si vos vas a la legislatura porteña, al presidente de la legislatura, al vicepresidente de la legislatura porteña, Francisco Quintana, está abiertamente a favor de las dos vidas. Sí, señor. Pero ¿qué pasa? Después hay un componente abajo que son los que vienen movilizando otras posturas. Y ahí es donde falla. Con lo cual lo que tenemos que hacer es empezar a teñir los parlamentos del color de defensa de las dos vidas. Me parece muy bueno, desde ya, por supuesto, en lo personal a disposición, y Radio Grote te diría que también, porque no va a haber muchos partidos que tengan esta claridad. Lo importante sería que esta claridad que está teniendo en Capital también la tuviera a nivel nacional, ¿no? Sí, bueno, yo siempre pido más, Carlos, vos ya me conocés a mí. No, yo estoy totalmente de acuerdo. A nivel nacional, la democracia cristiana en el pensamiento doctrinario y en esta postura es unánime, no tenemos fisura en este aspecto. Lo que
que sí puede haber discusiones en cuanto a la conformación de un espacio adicional a presidente. Claro. Hoy por hoy, nuestro único diputado nacional está dentro del bloque que sería Córdoba Federal, que a Ajá. su vez se inserta dentro de lo que es Argentina Federal. Para el diputado Bruje. El diputado Brugue, claro, Brugge. que es nuestro Brugge, único sí. diputado nacional que tenemos, que ha demostrado en todo su accionar la postura indiscutible de defensa de las dos vidas. Claro. Así que, pero bueno, hay que ver qué es lo que decide la Convención Nacional por allá, por marzo o abril, de cuál será la postura electoralista hacia estas elecciones del 2019. Pero en la ciudad de Buenos Aires, salvo que aparezca una alternativa superadora, nos va a encontrar dentro del espacio del gobierno de la ciudad. Una última pregunta con respecto a este tema y a la acción concreta, porque a veces parece que hablamos de filosofía cuando hablamos de doctrina social, ¿no? Vos tenés esa misma sensación y la venimos hablando. En la acción concreta, en la propuesta concreta, con el tema de la vida, con el tema de la pobreza, porque son dos grandes líneas muy fuertes por las cuales, ¿no? Jubilados, bueno, no te nombro la franja porque la conoces más que yo. ¿Qué propuesta concreta hoy para la ciudad de Buenos Aires tiene el Partido de Demócrata Cristiano? Bueno, concretamente empecemos por lo que tiene que ver con las promesas incumplidas de campaña. Nosotros venimos impulsando hace tiempo lo que hemos dado por llamar el voto contrato, que es un compromiso por el cual los candidatos se comprometen con los electores a llevar adelante su plataforma de campaña, y en caso de así no hacerlo, deben presentar su renuncia, y el ciudadano que ha firmado ese contrato con el candidato está habilitado a reclamarle por las vías administrativas de poder su renuncia al cargo que esté ostentando en ese momento. Esto de alguna manera generaría la imposibilidad de empezar o de seguir mintiendo en campaña, prometiendo grandes cosas y no hacerlas. Por el otro lado, tenemos un proyecto que queremos llevar adelante sobre lo que tiene que ver con las personas en situación de calle. Creemos que este es un trabajo que se debe abordar en profundidad y no trabajar solamente con el asistencialismo. No hay que derivar en el vecino la facultad de ser solidario, sino que el Estado debe asumir su posición por derecho propio, y en ese sentido creemos que hay que superar el asistencialismo y avanzar en todo lo que tiene que ver en las cuestiones personales que llevan a esas personas a la situación de calle, con lo cual tiene que haber un equipo pluridisciplinario que inmediatamente se encargue, por un lado, de hacer todo lo que tiene que ver con la asistencia clínica médica de la persona. No puede ser que haya gente en la calle que nosotros no sabemos en qué estado de salud, tanto físico como psíquico, se encuentran, que pueden ser no solamente un peligro para ellos, sino un peligro para terceros. Tenemos casos muy conocidos, como el de hace 3 años en la Plaza Colombia en Barracas, donde una persona en situación de calle acuchilló a 2 adolescentes en la plaza, y nadie ejerció ningún tipo de control sobre esa persona. Nadie sabía que esa persona estaba viviendo en la calle y que tenía de repente desequilibrios psíquicos. Entonces esto pasa lo mismo con enfermedades transmisibles, etcétera, etcétera. Y por el otro lado hay que ver esa persona de dónde viene. Esa persona no nace de generación espontánea. Hacer un acompañamiento, pero tiene generalmente familia. Claro. Carlos. Perdón, lo termino con esto. Sí. Tiene familia, entonces a esa familia hay que convocarla y ver por qué esa familia rompió el vínculo y tratar de nuevamente recomponerlo. Y si no lo recompone, la familia deberá, a nivel dinero, hacer un aporte mensual al Estado, de la misma manera que hoy hacen los progenitores afines con los hijos de su pareja cuando se separan, que ni siquiera están casados, pero por el Código Civil tienen obligación de mantenimiento por el tiempo que duró la pareja. Entonces, en este caso mayor, la familia, si no quiere darle asistencia a la persona, deberá hacer un aporte para que el Estado pueda darle un acompañamiento integral a esa persona. Es mucho más largo. Claro. No, a ver, se me acaba el programa, pero te voy a volver a llamar porque digo, las dos cosas que me comentaste son dos cosas que tienen que ver con
propuestas concretas, una en lo institucional, si querés, y la representación, y otra en lo social y concreto. Sé que tenés muchas cosas más, sos un laburante de la política y por lo tanto uno por eso te respeta, te valora y te quiere siempre. Y aprovechando ahora esta radio que tenemos con mucho tiempo, bueno, vamos a ir acompañando el proceso. Creemos que hay que instalar la democracia cristiana fuertemente de vuelta, sobre todo porque hay valores que la Argentina quiere tirar por la ventana y que hay en pocos ámbitos donde se mantiene. Así que se me acaba el tiempo, te tengo que dejar por hoy, pero te voy a llamar seguidito con Mónica Lerose, ¿puede ser? Sí, un fuerte abrazo para Mónica y para vos. Gracias. Y adelante. Un abrazo grande, el doctor Carlos Trabuzzi, presidente del Partido Demócrata Cristiano de la Capital Federal, Daniel Martín.